terminando con la última conferencia del día de hoy, ya después de que en la mañana vieron la parte de domótica, que estuvo muy buena la conferencia por ahí del director de Red House, después con el doctor Ramiro Iglesias y bueno, en la tarde con los instructores como Hugo Treviño y Juan Luis Alaiza. Y bueno, pues teníamos que cerrar con el mejor instructor, soy yo. Sé que pero bueno, la semana pasada vimos un poco ya sobre el diseño de una LAN y ahora vamos a ver algo ya más práctico, vamos a ir directamente a la práctica. Ahora no vamos a tener la oportunidad de utilizar el laboratorio de prácticas universitario, ya que se encuentra ahorita siendo utilizado por alguna universidad de Nuevo León, y utilizaremos el simulador Packet Tracer haciendo ya la simulación completa de una LAN con sus tres capas, de la capa de core, capa de distribución y capa de acceso, poniendo algunos servicios como el servidor de web, algunos servicios como DHCP. Entonces vamos a tratar de hacer una práctica un poco completa. Por ahí les voy a compartir mi escritorio para los que están viendo por Webex. Y vamos a hacerla desde abajo. Vamos a implementar primero el direccionamiento. Ya en la primera conferencia de los instructores dio Eduardo el tema de subnetting. Vamos a utilizar ahorita, bueno, una parte de subnetting no tan específico con la cantidad de hosts, pero vamos a utilizar diferentes cantidades de diferentes redes para las diferentes VLANs que vamos a estar haciendo. Vamos a abrir nuestro Packet Tracer, que ya también Juan Luis estuvo utilizando Packet Tracer, y vamos a empezar por dibujar nuestra topología. Empezaremos por un ruteador 2621XM. No tiene nada en particular el ruteador, podemos hacerlo con cualquier ruteador como el 2620 o el 1841 o el 2811. Únicamente necesitamos un puerto de Ethernet. Sí, o sea que cualquiera de estos ruteadores nos cumple esa característica. Y en la parte de switching vamos a utilizar un 2950, que podemos utilizar también cualquiera de los modelos que nos aparece en Packet Tracer. Vamos a manejar también lo que es la redundancia, el protocolo Spanning Tree. Vamos a manejar también los puertos troncales, las VLANs, la subinterfaz en el roteador. Ahí estoy empezando desde la parte de arriba, desde la parte del core, conectando mediante cable cruzado, obviamente, los switches de la capa de distribución. Ahí cuando sea un diseño ya real, hay que ver realmente ya qué topología vamos a implementar. No siempre va a ser una topología como la que está apareciendo ahorita. Siempre va a depender todo de lo que se tenga físicamente, las características del lugar donde vayamos a implementar nuestra red. Entonces, eso es lo que puede variar en la topología. Obviamente ver qué dispositivos vamos a utilizar, de qué características. Hablando de switches, hay muchas opciones que tenemos al implementar switches, desde tecnologías como Power over Ethernet, Faceter Channel. Si vamos a utilizar a lo mejor fibra, si vamos a utilizar cobre. Todo esto va a depender también a qué distancia vamos a manejar y qué tipo de cableado vamos a manejar, porque no tiene caso tener un switch que a lo mejor va a estar caro porque voy a manejar velocidades de 10 y 100.000, pero voy a manejar un cableado categoría 5, pues no tiene sentido. Si vamos a manejar ya velocidades de gigabit, pues vamos a manejar ya categorías 6.
Como ven, lo que estamos configurando tiene un poquito de redundancia. Entonces ahí sí es importante que nuestro spanning tree quede bien configurado para evitar todo aquel problema que puede ser causado por una tormenta de broadcast que se puede llegar a presentar. Bueno, ya quedó nuestra topología definida. Únicamente voy a agregar las máquinas y les voy a explicar un poco lo que vamos a estar haciendo. Vamos a utilizar también una herramienta que la mayoría de las computadoras, pues con la que la mayoría de las computadoras cuenta, que es un editor de texto. Vamos a utilizar un bloc de notas para comenzar con nuestras configuraciones y ahorita les voy a mencionar por qué. Bueno, ahí ya quedó definida nuestra topología. Pues como se pueden dar cuenta, debajo del bloqueador tenemos nuestro primer switch, que es el que va a estar en la capa de core. Después tenemos dos switches que van a estar ubicados en la capa de distribución. Y tenemos enlaces redundantes, tenemos dos enlaces de cobre hacia cada switch de distribución de parte del core. Y entre los mismos switches de distribución pues tienen también dos enlaces. Si esto lo vamos a manejar de manera independiente, no estaremos utilizando facetor channel. Después tenemos en la parte de acceso otros tres switches que tienen también un enlace hacia cada uno de los switches de distribución. Y en la parte de abajo ya tenemos tres máquinas que estaremos manejando en diferentes redes. Físicamente tenemos ahí una sola red, pero ya lógicamente vamos a manejar 4 VLANs. Una VLAN que vamos a utilizarla para toda la parte de administración, para darle direccionamiento a todos los switches y al servidor. Y ya vamos a utilizar las otras 3 VLANs para las 3 diferentes computadoras. Entonces, por lo tanto, utilizaremos 4 subinterfaces. Ahora, en la implementación de nuestro direccionamiento, estamos manejando una clase C privada. Estamos manejando un 192, 168 y va a variar. Vamos a manejar la 1.0 para la VLAN 1, 10.0 para la VLAN 10, 20.0 para la VLAN 20 y 30.0 para la VLAN 30. Estamos utilizando ahí 24 bits para la máscara de red, ya que tenemos hasta 254 IP disponibles para cada uno de nuestros rangos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar la configuración desde un bloc de notas. Esto para que tengamos ya de respaldo nuestra configuración. No pasa de que siempre hay un distraído que de repente ponemos algún password y ya se nos olvidó cuál pusimos. Bueno, en nuestro bloc de notas ya vamos a saber qué password fue el que pusimos, ya que estaremos haciendo la configuración desde el bloc de notas, pero copiándola y pegándola ya en el ruteador. Nada más que sí es importante que cuando ustedes utilicen bloc de notas, pues que escriban los comandos como debe de ser, porque un errorcito en un comando y pues no te lo va a admitir el switch o el ruteador, y pues ya si no estás en el modo correcto, pues puedes tener mal todo lo que sigue del script. Entonces hay que tener cuidado nada más en escribir bien los comandos. Vamos a comenzar con la configuración. Del ruteador. Lo primero que yo le voy a definir son las subinterfaces a mi ruteador. Si yo voy a manejar 4 subredes, yo voy a manejar también 4 subinterfaces. Y a esas subinterfaces hay que definirles el encapsulamiento, que hay que definirles el .1Q, que es el que estaremos utilizando en las VLANs.
Ahí lo que yo estoy haciendo es crear una subinterfaz. Pero se fijan, yo estoy primero entrando al puerto físico y lo que tengo que hacer en el puerto físico es levantarlo con un no shutdown. Sí, porque si mi interfaz lógica está creada pero mi puerto físico está caído, pues simplemente pues no va a haber conectividad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es levantar administrativamente nuestra interfaz física, que voy a utilizar la fase Ethernet 0. Y ya dentro de la fase Ethernet 0 yo estoy entrando a la subinterfaz.1. Esto es con el comando interfase F0 diagonal 0.1. Yo le defino el encapsulamiento de un Q para esa misma subinterfaz. Y después utilizo el comando IP address para darle ya una dirección de IP a esa misma subinterfaz, tal como si se la estuviera dando a la interfaz física. Sí, hay que tomar en cuenta que esa dirección IP que le estamos asignando a la subinterfaz es la que nos servirá como gateway para todos los dispositivos que se encuentren dentro de esa misma VLAN, que es la VLAN 1, que esa es la que ya viene por default en los switches. Ahí ya hice la configuración de las 4 subinterfaces que necesitamos, que es la .1, .10, .20 y .30, para las VLANs que vamos a estar utilizando, que es la 1, la 10, la 20 y la 30. Si yo le estoy poniendo a la subinterfaz el número de la VLAN que voy a utilizar, esto para una mejor administración, sí, porque no me gustaría estar todos revueltos al momento de tener nuestra documentación ahí y toda por sin ningún rumbo, pues es mucho más difícil encontrar a veces algunos datos que buscamos al momento de detectar errores o simplemente al querer utilizar una dirección IP y pues no vas a saber ni de qué rango o cuál va a ser tu gateway. Entonces sí hay que tratar de administrarlos de la mejor manera posible. Ahora, aparte de configurar las subinterfaces, en caso de que nosotros queramos anunciar estas VLANs hacia una red que no esté directamente conectada hacia nosotros, o sea, una red del otro lado del routador, pues ya tendríamos que anunciarla con algún protocolo de enrutamiento. En este caso lo voy a hacer únicamente como demostración.